Hola, bienvenidos a este nuevo podcast. Hello and welcome to this new podcast. Este ya es sobre biopsicología, This is on biopsychology, pero obviamente desde una comprensión aplicada hacia el yoga o en relación con el yoga. but obviously from a comprehension applied from yoga or towards yoga. Para ello hoy nos está traduciendo Simón Roa For that, today Simon Roa is translating, y este podcast lo va a comenzar nuestro estimado comentarista José Armando Valencia. and this podcast will begin by our great commentator Jose Valencia, Que ha planteado una comprensión que ha tenido junto con Simón whom is going to settle a comprehension that he has had along with Simon, alrededor de algo que podríamos mencionar como 4 pasos o stages o niveles en el proceso de la consecución del objetivo final del yoga. around what we could understand as the 4 steps or 4 stages in order to achieve the goal or purpose of the practice of yoga. De esta manera le damos la palabra a José y obviamente Simón también le pedimos que intervenga. And so like this, we give the word to Jose and we also ask Simon to intervene. Bueno, en el podcast anterior hablamos sobre la espiritualidad como estrategia de supervivencia. So on the previous podcast, we spoke about spirituality as a survival strategy. Se planteó el concepto de antropocencia The concept of anthroposense was settled, y se alcanzó a hablar un poco del relacionamiento entre aprendizaje y desarrollo espiritual. and we got to talk a little bit about the relationship between learning and spiritual development. Para este podcast, el de hoy, For this podcast, today's podcast, Simón y yo veníamos hablando sobre 4 niveles de compromiso o de desarrollo en el yoga. Simon and I were talking about 4 different stages or levels of commitment in or development in yoga. 4 niveles de utilidad también podríamos decir. We could also call them 4 levels of usefulness or utility. Entonces, si la espiritualidad es una estrategia de supervivencia, So if spirituality is a survival strategy, ¿cuáles son como esos 4 niveles claros que podemos identificar? what are the 4 clear stages that we can get to identify? El primero sería la parte física, The first one will be the physical side, la parte corporal. the bodily side. La segunda sería la parte de la observación y transformación de pensamientos y emociones. The second one will be the observation and the transformation of thoughts and emotions. La tercera sería el cultivo de unos valores específicos The third would be cultivating specific values, que estarían enfocados al menor sufrimiento. which would be directed towards less suffering. Y un cuarto nivel And a fourth stage sería una expresión de un carácter inefable a la vida. would be the expression of an ineffable character towards life. Si en el paso anterior, en el tercero, If in the previous step, the third, se seleccionan valores específicos you choose and select specific values que tenemos más o menos una referencia, that we have more or less a reference of them, compasión, amor. compassion, love. En el cuarto nivel At the fourth stage, sería el cultivo de una sensación de asombro por la vida misma. it would be like cultivating a sensation or a state of awe, of wonder towards life. Indiferente de las circunstancias, No matter the circumstances, cultivarías eso, un gran asombro por el wow, estoy vivo, ¿qué es esto? you would cultivate that, a great amazement of wow, I am alive. Y te mantendrías en ese estado constantemente And you would be permanently into that state sin dejar de ser funcional en tu día a día. without it stopping you from being a functional human being. Que para Simón y para mí, That for me and Simon, ese paso final that last step resolvería la pregunta de qué significa ser humano. would solve the question of what does it mean to be a human being? Bueno, entonces en la primera fase, So in the first stage, como dijimos, es la parte corporal. so as we said, is the bodily side. Entonces es innegable que tenemos un cuerpo So you cannot deny that we have a body. y el primer beneficio del yoga sería por ese lado. And the first benefit of yoga would come on that side. Como estrategia de supervivencia, As a survival strategy, bueno, un yoga bien hecho well performed yoga
donde no cultivas pues la vanidad y el sobreesfuerzo, where you're not cultivating vanity nor overachievement or over effort, que a título de experiencia personal, that from personal experience, yo sí puedo decirte que en el gimnasio se cultiva la parte física, I can say that at the gym you do cultivate the physical side, pero se hace desde una obsesión but it is done from an obsession de cumplir un parámetro de belleza, to comply with a beauty standard de siempre más, of always more and more and more. En cambio aquí en un yoga bien hecho, Instead, here with a well-performed yoga, en la fase física, en la primera fase, at the physical stage, at the first stage, sería reconocer tu propio cuerpo a través del movimiento, it would be to recognize your own body from movement, las diferentes posibilidades que tiene. the different possibilities it has. Claramente tú no vas a llegar a un parado de manos en la primera clase Of course, you're not going to get to a handstand on the first class. y un parado de manos no te va a servir de nada en el día a día. And a handstand is going to be useless on your day by day. Pero conforme vas desarrollando la parte física, But in the measure you develop the physical side, vas a llegar a proezas físicas precisamente como un parado de manos you will get to physical achievements such as a handstand que te cambian la perspectiva de lo que es posible y que no es posible con tu cuerpo. that are going to switch the perspective of what is possible for you with your body and what isn't. No estoy diciendo de que sea obligatorio llegar a un parado de manos, I am not saying that doing a handstand is mandatory, pero el solo hecho de intentar nuevas posiciones, nuevas configuraciones corporales, but solely the fact of trying new bodily configurations, new bodily postures, te genera un cambio en el chip, te genera un glitch. will create a glitch in you, a switch in your chip. Esa sería la primera fase, la fase física, la burda, la corporal. So that would be the first stage, the physical one, the thick, the Con- bodily. Conforme sigues observándote, In the measure you continue with your self-observation, no solo en la parte física, not only on the physical side, pasarías a la segunda fase. you would get to the next stage. Empiezas a observar You begin to observe que tienes una mente. that you have a mind. Bueno, antes de eso yo quisiera, para que no nos tengamos que volver tanto, Before that, I would like to add something so we don't have to return. comentar o contribuir algo al comentario sobre esa primera fase. I would like to comment or contribute something to the comment on that first stage. Desde lo biológico, From the biological, pues obviamente cuerpo y mente que parece estar coordinada por el cerebro, the body and the mind that would be or seem to be controlled by the brain. desde lo biológico, From the desde la biological, visión de la biología, from the biological point of pues view, obviamente son elementos de supervivencia. obviously they are survival elements. En este caso, cuerpo y mente funcionan al unísono, In this case, body and mind work hand in hand, porque lo que el cuerpo hace because what the body does es cumplir u organizarse is to comply or organize itself sobre las demandas de la mente. on the demands of the mind. Cuerpo y mente, por eso se dice en yoga que son lo mismo. Body and mind, that's why in yoga they are called as the same. Digamos que en un ejercicio de sesgo confirmatorio, Let's say that in a confirmation bias exercise, pues podríamos decir que el yoga confirma lo que la biología dice, we could say that yoga confirms what biology says, o lo contrario, or the opposite. que la biología, la ciencia finalmente confirma el principio de yoga en este caso. That biology or science in this case confirms the principle of yoga. Abro otro paréntesis dentro del paréntesis. I will open another parenthesis inside the parenthesis. Se ha hablado mucho aquí en esta escuela de los cyborgs. In this school, we have spoken a lot about the cyborgs. Y de hecho en estos días se hablaba de la posibilidad de separar un cerebro del cuerpo. And in these days, we were talking about the possibility of separating a brain from a body. Y hemos entendido que no es posible. And we have understood it is not possible. De la información que yo he obtenido a partir de descubrimientos científicos, From the information I have gotten from scientific research and discoveries, aunque el cerebro tiene un funcionamiento independiente, even though the brain has an independent functioning, es decir, él sabe qué hacer y se hace en él lo que él tiene que hacer, which means it knows what to do and it does what it needs to do, finalmente ese funcionamiento depende del resto del cuerpo. in the end, that functioning depends on the rest of the body. Por decirlo así, no es que sea físicamente, pero por decirlo así, el cerebro se secaría To say it like this is not that it will happen physically, but to say it like this, the brain would dry
si no tiene un cuerpo if it doesn't have a body a partir del cual enviar información y recibir información. from which it sends information to and receives information from. Y supongo que entonces se crea un cyborg So suppose that a cyborg is created y se le conecta a una máquina, and it is connected to a machine, digamos que una máquina muy parecida a very similar machine a un ser humano. to a human being. También pasaría lo mismo, The same thing would happen a no ser unless que a nivel de biología y genética, at a biological and genetic level, y eso tal vez sea posible, and that might be possible, pues hombre, se cree un cuerpo físico well, there's a physical body that is created completamente biológico. that is completely biological. Entonces no sería un cyborg, So it would not be a cyborg porque no sería un sujeto electrónico, because it would not be electric, o, no, electronic, o incluso con nanotecnología. or even through nanotechnology. La única forma como funcionaría es que esa nanotecnología replique exactamente cómo funcionan las células. The only way it could work if that nanotechnology could reply exactly how the cells work, Con todo el proceso bioquímico pertinente. with all the biochemical process that comes with it. O si no, el cerebro no va a funcionar. Otherwise, the brain would not work. Pensando lograr educar un cerebro a aceptar un cuerpo cyborg, Thinking on how to educate the brain to accept a cyborg body va a ser algo que va a durar mucho tiempo y va a generar muchos fracasos. it's going to take a long, long time and will create a lot of failures. Porque tal cual como están las cosas, Because just as things are, el cerebro físico the physical brain, finalmente es parte del cuerpo físico. in the end, is part of the physical Y body. por lo tanto, el proceso mental que él produce For the matter, the mental process it produces, depende y se versa en el cuerpo físico. it depends and is on the physical body. Cierro paréntesis y el otro paréntesis. And I close the parentheses, both parentheses. Entonces, aquí podemos entender So here we can get to understand que ya sea a través del cerebro o como suceda finalmente, that either through the brain or how it happens in the end, el proceso físico corporal the physical bodily process depende de la mente depends on the mind e interviene en la mente. and intervenes on the mind. Y eso es lo que quería yo reforzar en este primer stage, And that is what I wanted to reinforce on this first stage, que es, digamos, el efecto o beneficio que el yoga tiene sobre el cuerpo físico. which is, let's say, the effect or benefit that the yoga has on the physical body. Finalmente, al tenerlo sobre el cuerpo físico, In the end, as having it on the physical body, se revierte sobre la mente misma. the process is reinverted towards the mind itself. Y entonces aquí se dirían otros comentarios, pero voy a asumir uno inicialmente. So here other comments would come, but I will take this one initially. Yo me pregunto, I wonder, para la mayoría de la gente, for most people, con excepción de algunas personas que tienen unas constituciones muy especiales, with the exception of very specific people with very specific constitutions, ¿cómo podrían pretender dominar la mente, how could you pretend to master the mind, transformar la mente, transform the mind, si no es a través del cuerpo físico? if it is not through the physical body? Para la mayoría de las personas, For most people, en algún nivel se necesita el estímulo sobre la estructura física at some level you will need the stimuli on the physical structure para poder intervenir en la mente. to be able to intervene on the mind. Así de simple. That's simple. Por eso el Hatha Yoga That is why Hatha Yoga es base del Raya Yoga. is based on Raja El Yoga. Raya Yoga The Raja Yoga es el yoga de la mente is the yoga of the mind, y el Hatha Yoga and Hatha Yoga es la base del yoga de la mente. is the base of the yoga of the mind. Claro, hay un problema. Of course, there is a problem. Y aquí sí voy a ser absolutamente categórico. Here I will be absolutely categorical. Después de 500 años, After 500 years, no se había podido desarrollar de una forma completa, profunda y adecuada. it had not been able to develop in a complete and adequate way. Los yogis más avanzados The most advanced yogis, lograron a partir del desarrollo de los mudras, through the development of the mudras, managed de los bandhas through the development of mudras, bandhas, y las asanas, and asanas, una intervención importante, un efecto importante sobre la mente. managed to intervene and generate an important effect on the mind. Y lo mismo podemos decir del proceso de los pranayamas, que obviamente se practican desde el proceso físico-respiratorio. And we could also say the same thing about the pranayamas, which are practiced obviously from the physical aspect, the breathing aspect. Pero esos fueron los yogis
digamos, más avanzados. But those were the most advanced yogis, to say it like this. Pero para la mayoría de la gente, But for most people, las técnicas y herramientas que se venían enseñando the techniques or tools that had been taught until now han sido completamente deficientes. had been completely deficient. ¿Por qué? Why? Porque resulta que el tema es mucho más complejo. Because it turns out that this is much more complex. Ahora, Ishkakan Web Yoga Now, the Ishkakan Web Yoga es una iniciativa precisamente is precisely an initiative para eso, para iniciar. for that, to Es initiate. una invitación para iniciar ese proceso It's an invite to initiate that process de sofisticación of sophistication del uso del cuerpo of the use of the body para la transformación de la mente. for the transformation of the mind. Así de simple. That's simple. Entonces, Then, ahora debemos implicar procesos mucho más complejos y sofisticados now we must apply that much more complex and sophisticated processes para lograr el equilibrio y dominio de la mente. to be able to achieve the balance and master of Y, the mind. y digo procesos desde el cuerpo, sobre el cuerpo. And I am talking and I'm referring to processes on the body. Y aclaro, And I el clarify cuerpo como vehículo para abordar la mente. the body as a vehicle to channel the mind. Y ese proceso And that process tiene que ver con el movimiento corporal, has to do with bodily movement, el control y la conciencia del gesto corporal, the control and the awareness of the bodily gesture, que incluye el gesto facial which includes your facial gesture y el gesto respiratorio, and the breathing gesture, pero en una conexión profunda but at a deep connection con la actitud interna. with the inner attitude. Y para asumir una actitud interna And in order to assume an inner attitude, determinada se requiere un proceso de conciencia. in order to assume a determined inner attitude, there is a need or a conscious process is required Que pase por el discernimiento. that goes through discernment. Eso es lo que quería en este aspecto comentar. That's what I wanted to comment on this aspect. Segundo nivel, José. On the second stage, Jose, El segundo nivel sería con base a la observación que nace de la parte física. so the second stage would be from the self-observance state that comes from the first stage. Desde esa parte física empiezas a notar, como Carlos dijo, la parte mental. So from the physical stage, as Carlos said, you begin to notice the mental side, Y por extensión la parte emocional. and as an extension, the emotional side. Bueno, se vuelve un poco complicado It becomes kind of complicated porque, como Carlos dijo, al fin y al cabo, pues la mente es el cuerpo y el cuerpo es la mente. because, as Carlos said, in the end, the mind is the body and the body is the mind. También podríamos decir que las emociones son algo mental o no. Bueno, se empieza un debate filosófico ahí re complicado. We could also say that emotions are a mental thing or not. Well, there's a debate that could come from it, and it's complicated. Lo que nos compete en el podcast de hoy So the important thing for us in this podcast es que el segundo nivel de compromiso o de desarrollo en el yoga is that the second level of commitment or development in yoga sería la observación de la parte mental y emocional. would be the observation of the mental and emotional sides. Ahí me gustaría que empezáramos a hablar un poco de la parte del desapego, There, I would like to talk a little bit about detachment, porque empiezas a observar, pero pues no estás apegado a lo que vas a encontrarte. Te vas a encontrar cosas para las que no estás preparado a observar. because then you begin to observe, but then there's things that you're going to encounter and you're not ready to observe. Se supone que eso solo se da en fases profundas de yoga, Supposedly that only happens in deeper sides of yoga, pero eso no es tan cierto. Cuando te permites autoobservarte, but that is not so true. When you allow yourself to self-observe, eso puede suceder en cualquier momento. that could happen at any moment. En algún momento en el que estás quieto en tu casa, te permites autoobservarte At any moment, you're in stillness at your house and you self-observe, y la narrativa te abruma, and all of a sudden the narration in your head will Por- overwhelm you. porque la mente está diseñada para eso, para fluctuar. Because the mind is designed for it, to fluctuate. Constantemente te va a dar más y más narrativas, Constantly, it will give you more and more narratives. pero pues ahí me gustaría que Carlos me ayudara un poco But there, I would like Carlos to help me a little bit sobre cómo se relaciona ese nivel con la práctica del desapego. on how to relate that level with the practice of detachment. No te entiendo el planteamiento final. I don't understand the final argument. Vamos en la segunda fase, Sí, sí, So sí. we are on the second stage, que es la parte mental which is the mental side y emocional. and emotional. ¿Cómo yoga resuelve
esas cosas que empiezan a brotar para las cuales quizás no estás preparado, how does yoga solve those things that start to sprout and you might not be ready for it? desde la observación y el desapego. From self-observance and detachment. Para eso yo me remitiría a una cualidad adaptativa del ser humano. For that, I would go to an adaptative quality of the human being. Entonces hablando desde la biología, So here I'm talking from biology, no desde la filosofía del yoga. not from the philosophy of yoga. Y es lo que desde la neurociencia se entiende como neuroplasticidad. Which is what from neurosciences is understood as neuroplasticity. El cerebro, The brain, que está conformado de neuronas, which is made up of neurons, va tomando la forma habitual. starts to take the habitual shape. Es necesario. It's necessary. Claro, entonces tienes que entender que siempre hay efectores externos sorpresivos, no controlados. Of course, then you need to understand that there's always like an external stimuli that you cannot control. Entonces, frente a lo que es diario, cotidiano, So in front of what is daily or habitual, y es una forma de adaptarse el cerebro al medio ambiente natural y social, and it is a way of the brain to adapt naturally to the environment and socially, entonces las neuronas and so the neurons se conectan ya habitualmente de esa forma. connect like that habitually. Eso es lo que en yoga se llamarían vasanas. That's what you would call vasana in yoga. Y frente a las circunstancias no habituales, And in front of the non-habitual circumstances, igual el sistema reaccionaría a partir de lo que sabe. the same, the system would react in regards to what it knows. Entonces lo que quiero decir So what I want to say with es que this el cerebro toma la forma is that the brain starts to take the shape que por repetición that through the repetition de las acciones, de los pensamientos y las reacciones emocionales of the action, thoughts, and emotional reactions va exigiendo o demandando tomar forma en el cerebro. demands the brain to take its shape. Y eso es muy complejo, más complejo de lo que se podría mencionar. And that is very complex, much more complex than what we could mention. Porque aunque depende de la conveniencia en la adaptabilidad, Because it depends on the convenience, on the adaptability. por ejemplo, las emociones For example, the emotions, como medios adaptativos, as adaptative ways, pues a veces no son tan convenientes. well, sometimes are not the most convenient. Pero sea como sea, But as it is, cada cerebro resuelve. each brain will solve it. Ya sabemos, We already know desde lo que lo determina en lo genético, from what determines it genetically, desde lo que ha tomado de forma a partir del aprendizaje que ha recibido en lo ambiental y lo social. from the shape it has gotten from the social and the environment, Y por último, and at last, a través de cómo el individuo, from how the individual, y aquí es donde está la respuesta, and here is where the answer lies, ha venido entrenándose. has been training themselves. Porque vuelvo a repetir, Because I repeat, por adaptabilidad, out of el adaptability, cerebro toma la forma the brain takes the shape de la cultura y el ambiente. of the culture and the environment. El acto cultural o el hecho cultural The cultural fact es un suceso biológico también. is also a biological event. Para mí, For me, eso es simplemente una discriminación lingüística. that is simply a linguistic discrimination. Pero la cultura hace parte de la biología. But culture is part of biology. Eso es como ir a estudiar a un grupo de bonobos, That's like going and studying bonobos, como monkeys, biólogos, as biologists, primatólogos, as primatologists, y a los seres humanos, and the human beings, estudiarlos desde la cultura, study them from culture, y a los bonobos and the bonobos desde la biología. from biology. No tiene sentido. It doesn't make sense. Los bonobos se organizan socialmente conforme con su biología. Bonobos organize socially according to their biology. Los seres humanos también. The human beings do as well. La cultura humana es un efecto o un resultado de la biología. Human culture is an effect or result of biology. Entonces, Then, las emociones emotions, como herramienta adaptativa as an adaptive tool, dependen depend de la genética, on genetics, de lo aprendido socialmente y desde el ambiente, on what has been learned socially and from the environment, y también and also desde la autotransformación. from the self-transformation. Entonces, Then, claro,
Podría yo decir, y de una vez voy aportando acá, And then I could say, and from here I contribute, que la emoción es un espectro intermedio entre el cuerpo y la mente. that the emotion is like an intermediate spectrum between the mind and the body. Entonces tú cuando ahora la mencionaste, José, So when you just mentioned it, Jose, dijiste algo que es cierto, you said something that is true, y es que no hay claridad and it is that there is no clarity de cuál es la naturaleza de la emoción. in regards to what is the nature of emotion. Yo la seguiré considerando un proceso mental, I'll keep on considering it an mental process, pero no te confundas. but don't get confused. No es un proceso mental It's not a mental process en el sentido en el que entendemos la mente, in the sense that we understand the mind, que nosotros simplificamos mucho la comprensión de la mente. because we simplify a lot the comprehension of the mind. Es un proceso mental, no desde que nosotros con nuestra mente generamos las emociones, It's a mental process, not that with our mind we generate the emotions, sino que hay una determinación en nuestra información interna, tanto desde lo genético como desde lo mental mismo, but that there is a determined information in us from the genetic as from the cultural que determina nuestra expresión emocional. that determines our emotional expression. Pero es información But it is information que está en nuestros genes. that is in our genes. Y desde los descubrimientos de desde la biopsicología, And from the discoveries of biopsychology, finalmente las emociones in the end, emotions dependen mucho depend a lot de la manera como nosotros podamos entender y significar el proceso externo e interno que las detona. on the way in which we can get to understand and give a meaning to what happens and determines them. Y entonces ahí tendríamos que entrar a algo más complejo. So from there, we would get into something more complex. Por ejemplo, la depresión, For example, depression, una depresión crónica. a chronic depression, O por ejemplo, las fluctuaciones emocionales de las personas borderline, or for example, the mental fluctuations of the borderline people, emotional fluctuation. the emotional fluctuations of the borderline. Podríamos pensar que eso son emociones Could we think those as emotions cuando están tan altamente determinadas por el proceso neurológico y endocrino. when they are so highly determined by the endocrine system? Entonces aquí tenemos que comenzar también a hacer unas precisiones So here we have to do some precisions as y el well. tema se vuelve muy complejo. And then the topic begins to become very Porque complex. así como tenemos un color de piel determinado, Because just as we have a determined skin color que ya está determinado por nuestros genes, that is determined by our genes, pero que cambia but that changes por la cantidad de sol que recibimos, because of the quantity of sun we receive, por la calidad del ambiente que tiene que afrontar esa piel. because of the quality of the environment that this skin has to resist. Así también tenemos unas condiciones base genéticas de la reacción emocional Just like that, we also have some basic genetical conditions for our emotional que reactions también es variable that also vary, y adaptativa de conformidad con los estímulos. that also changes and is adaptative in regards to the stimuli received. O sea que a la final las emociones So in the end, the emotions serían más físicas que mentales. will be more physical than mental. Estarían más atadas al ADN, a los genes, They will be more attached to the DNA, to the genes, pero en ese nivel. but at that level. Hay otro nivel de las emociones There is another level of que emotions está más conectado con nuestra resignificación mental, which is more connected with our mental resignification, que ya tiene que ver con la forma como nosotros percibimos e interpretamos las cosas. that has to do with the way in which we perceive and reinterpret things. Y ojo, Careful. eso también está determinado por lo genético, That is also determined by the genetical, pero también but also depende mucho depends a lot de la forma como nosotros nos hayamos educado. on the way in which we were educated. O si no, entonces la psicología estaría sin esperanzas. Otherwise, psychology would be hopeless. Y aquí podríamos abrir un capítulo importante sobre la psicología. And here we could open an important chapter on psychology. Y esa es la pelea entre la psicología y la psiquiatría. So that is the fight between psychology and psychiatry. Porque la psicología tiende más hacia el segundo, Because psychology has a tendency to go more towards the second, la psiquiatría más hacia lo primero. and the psychiatry more to the first. La psiquiatría y las neurociencias van hacia la determinación física de la conducta humana, Psychiatry and the neurosciences go to the physical determination of the human behavior, y la psicología and psychology hacia la determinación desde el proceso mental. towards the determination through the mental process. Vamos viendo hacia dónde podemos ir asentando el yoga en esto. Let's see towards where we can settle yoga in this. Por eso ahí me da risa todos esos tallercitos
baratija That's de why desarrollo personal. I laugh so much about these cheap personal development workshops, Donde se habla de que a punta de afirmaciones positivas y actitud positiva vas a resolver las problemáticas. where they say that from positive affirmations and positive attitudes, you're going to solve the problematics in your lives. Entonces, Then, en este caso, in this case, pues no tenemos mucho que buscar intervenir en el proceso emocional desde lo físico. there's no much need to seek to intervene on the mental process through the otra vez, perdón. El proceso emocional desde lo físico, The emotional process through the physical, aunque eso no es tan cierto. even though that is not so true. Pero no hay investigaciones científicas al respecto. But there is no scientific research about it. Es obvio It's obvious que si tú intervienes desde tu acción corporal y tu gesto corporal y facial y respiratorio, that if you intervene from your bodily action and your face gesture and your breathing gesture, de alguna manera vas a entrar a generar un efecto sobre tus emociones. somehow you're going to get into an effect on your emotions. Pero But yoga va más desde el proceso mental. yoga goes more towards the mental Y side. ahí está tu pregunta. That's where your question lies, Y es entonces desde el proceso mental, which is then through the mental process. ¿cómo podemos generar un cambio en el yoga? How can we get to generate a change in yoga? Perdón, en el yoga no, Not in yoga, en la vida, a change in life, sobre las emociones. on emotions. Entonces resulta que como las emociones son adaptativas, So it turns out that since emotions are adaptive, pues son reacciones a perturbaciones externas o internas. well, they are reactions to inner or outer disturbances. Y ellas en sí mismas son perturbadoras. And on themselves, they are disturbing. Incluso así sean armonizadoras, Even though they are harmonizing emotions, pues pasan con la identificación de un proceso de perturbación mental. they go through the identification of a mental disturbance. Entonces lo que se busca en yoga es refinarlas. So what you intend to do in yoga is to refine them. Pero es que en yoga no se refinan solo las emociones. But in yoga, it's not that you only refine the En emotions. yoga se refina todo. In yoga, you refine everything. En el primer nivel que ya describiste, On the first level you described, se refina el proceso físico. you refine the physical aspect, Un mayor control en el proceso físico. a greater control on the physical process. Y en este caso, And in this case, pues también se busca refinar el proceso emocional. you also intend to refine the emotional process. Entonces, si las emociones suelen ser reactivas, So if emotions intend to be reactive como forma de adaptabilidad a circunstancias externas, as a form of adaptability towards external circumstances, y haciendo la salvedad de cuando se acentúan en determinaciones genéticas muy fuertes, and recognizing that when they are settled in genetical tendencies that are really strong, pues simplemente, bueno, no tan simplemente, pues la emoción well, the emotion depende de la forma como se resignifique o cómo se entienda el efector o el proceso ante el cual se busca organizar el sistema. depends on how the effect or the stimuli is perceived and determined through which you want to organize your system too. Todo tiene que ver con la economía. Everything has to do with economy. Entonces, así como los sesgos mentales, los sesgos cognitivos, So just like the cognitive bias son acortamientos, ¿cómo es que se dice? Shortcuts. atajos. Son atajos They are like shortcuts para poder solucionar rápidamente. to be able to solve fast. Las emociones The emotions son reacciones que buscan eso, solucionar rápidamente. are reactions that intend to do exactly that, to solve very fast. Entonces eso es necesario para una persona que tiene la mente completamente no domada. So that is necessary for someone who has a non-mastered mind. Asimismo, sus emociones In the same way, their emotions son reacciones ante las circunstancias, pero no controladas. are reactions towards the circumstances, but they are not controlled ones. Pero un yogi busca domar su mente. But a yogi intends to master their mind. Por lo tanto, domar sus emociones For the matter, it masters its y emotions termina usando las emociones and ends up using emotions como motivaciones o como energía motivadora as motivators or motivating energy para algunos aspectos muy específicos. for certain very specific aspects. Y en eso entra completamente, para la resignificación de las circunstancias, entra completamente el tema del desapego. And there, the topic of detachment
comes in to solve and determine those circumstances. Llevo media hora tratando de responder la pregunta de José, So it's been half an hour trying to answer Jose's question porque me encanta meter todos los elementos, la mayor cantidad de elementos involucrados. because I love to put as much of the involved elements as I can. Yo sé que les gusta que las cosas sean muy concretas, I know you like things to be very concrete, pero en este caso las comprensiones es mejor involucrar la mayor cantidad de elementos. but in this case, for the comprehension, it is best to involve as much as elements as it can be. Entonces, en este caso, So in this case, el cultivo del desapego cultivating detachment implica una resignificación de la forma como entendemos o interpretamos la realidad. implies a resignification on the way in which we understand and interpret reality. Y de esa manera And in that way, se nos genera la necesidad de cambiar it generates in us the necessity to change la forma como reaccionamos ante los diferentes eventos de esa realidad. the way in which we react in front of the different events of that reality. Y por lo tanto, For the matter, discernimos, we discern, racionalizamos, we rationalize, entendemos con mayor claridad we understand with greater clarity la necesidad del tipo de reacciones emocionales the need of the kind of the emotional reactions ante esos eventos que ahora estamos entendiendo o comprendiendo de una forma distinta. towards those events that now we are understanding and interpreting in a different way. Conclusión, Conclusion. es absolutamente importante It is absolutely important la práctica o el ejercicio del desapego, the practice or exercise of detachment. desde obviamente un ejercicio de discernimiento Obviously, from a discernment exercise para poder intervenir sobre las emociones. to be able to intervene on emotions. Por eso ese segundo paso que ustedes dos proponen, That is why that second stage that you two offer, que es un paso en sí mismo, pero también es un resultado en sí mismo de la práctica de yoga, which is a stage on itself, but it is also the result of a yoga practice, es absolutamente indispensable. is absolutely necessary. Está completamente incluido en el proceso de yoga. It is completely included in the process of yoga. Y la idea And the idea es que apunta precisamente de la práctica del desapego, is that from the practice of detachment pero precisely, también del cultivo, but also from cultivating, como lo hacemos en esta escuela, as we do it here in this school, de sensaciones, of sensations, de sentimientos, of feelings, que además puedan predeterminar ciertos estados que ya se asemejan a las emociones, that in addition can get to predetermine certain states that are similar to the emotions, para finalmente to in the end lograr el establecimiento de un estado de ser no emocional, achieving to settle a state of being that is non-emotional. eso es absolutamente yoga. That's absolutely yoga. Eso es lo que hacemos. That's what we do. Bueno, ahí Carlos se adelantó ya al tercer paso, So then Carlos went ahead to the third stage, que sería el cultivo de valores y estados particulares de ser. which would be to cultivate values and particular states of being. Entonces, para resumir y concretar un poco, So to summarize and concretize a little bit, en el paso anterior, el mental y emocional, on the previous step, which is the mental and emotional one, conforme te permites observar más, in the measure you allow yourself to observe more, te das cuenta de tus condicionamientos físicos y socioculturales, you start to notice your physical and social cultural conditioning. te desapegas de lo que no puedes transformar, You detach from what you cannot transform, pero observas qué podrías transformar. but then you observe what you can transform. Y con una actitud de curiosidad And with a curious attitude, empiezas a generar acciones de transformación. you begin to generate transformative action. Entonces ya pasaríamos al paso 3, And like that, we would head towards the third stage. Pero antes de pasar al paso 3, But before we get to the third stage, cierro todo lo que abrí tanto, I will close everything that I opened, recordando que remembering nuestra neuroplasticidad that our neuroplasticity nos permite allows us precisamente ese cultivo de nuevos pensamientos y de nuevos estados. precisely that cultivating new thoughts and states. Entonces, como lo hablamos respecto de las emociones, So as we talked about it in regards to the emotions, eso es lo que les estaba diciendo. that's what I was saying. El cerebro The brain toma la forma takes the shape de lo habitual. of the habitual.
Entonces tú puedes de alguna manera, So somehow you can. ojo, no es absolutamente determinante, Careful, this is not absolutely deterministic, pero de alguna manera but somehow puedes cambiar tu movimiento, you can get to change your movement, o sea, tu movimiento físico, your physical movement, tu nivel de resistencia física, your level of physical resistance, pero también but also tu forma de movimiento emocional, your emotional movement. hasta que a punta de práctica Until after so much se practice, te vuelva normal, it becomes normal for you estar relajado, to be released, en paz at y peace, dichoso. and blissful. Y cada vez que llega un elemento, un efecto perturbador en tu vida, And every time there is a disturbing event in your life, puede ser que te afecte, it could be that it affects you. reacciones emocionalmente, You react emotionally to pero it, rápidamente te reorganizas but very fast you can get to reorganize yourself para encontrar otra vez la paz in order to find peace again y la dicha. and bliss. O Or en un nivel más avanzado, at a more advanced level, ya ni siquiera reaccionas. you don't even react, Y siempre estás en paz and you're always at peace y en dicha. and bliss. Y eso se logra And that is achieved con la práctica, through practice, a través del cuerpo, through the body, desde la claridad del ejercicio mental. through the clarity of the mental exercise. Eso lo quería concretar para cerrar el punto anterior. That's what I wanted to concrete in order to close the previous point. Perdón. Y eso quiere decir And that means que sí es posible darle una forma al cerebro, that it is possible to give a shape to the y brain, tal vez eso no lo sabían los yogis, and maybe the yogis didn't know pero that, eso es lo que hace yoga. but that is what yoga Por does. eso la práctica That's why the es practice prácticamente siempre la misma. is practically always the same. Ok. Con base entonces a lo que se está diciendo, With base that from that we are saying, lo que se ve es que de manera natural what we see is that from a natural way, la mente busca pues generar ciertas formas. the mind have the tendency to assume some kind of shape. Se podría entender como estrategia de supervivencia humana, We can understand it as a human strategy of survival, de cómo finalmente su mente empieza a organizarse de cierta forma que le permita sobrevivir. in how the mind organizes itself in order to survive, to thrive. Como Carlos ya lo mencionó, As pues Carlos mentioned it, esa estructura o esa organización se da sobre todo a partir de la información de los genes, that information, that structure is given because of the genetical information, a partir de la influencia sociocultural, also from sociocultural influence, pero también desde un tercer aspecto que sería donde recae el proceso de yoga, but also from a third aspect that is from the one that yoga consolidates, que sería pues si la mente es inevitable que empiece a tomar formas, if it's unavoidable that the mind assume a shape, yoga te ofrece la posibilidad de empezar a darle la forma que tú quieras. yoga give you the opportunity to make the mind take the shape that you want. Bueno, no es tan así, Not like that. pero digamos que te puede dar unos ciertos lineamientos o preceptos It can give you some parameters sobre los cuales ir desarrollando ciertas cosas que quieras cultivar. and from those you can guide yourself towards the things that you want to cultivate. Entonces ahí mi pregunta iba, So my question will be, en un principio yoga te da unos valores específicos at the beginning yoga give you some specific values o estados específicos. or some particular states of being, Así como la familia y la cultura te dio sus valores. as family and culture gave you some values. Pero digamos que estos vienen desde otro lugar, por ejemplo, porque los reconociste adecuados para ti. But this came from another place. Maybe you recognize them as useful for you. Entonces me preguntaba si de alguna manera yoga simplemente te inspira y tú después ya vas desarrollando los estados que más tengan sentido para ti. So I wonder if yoga just gave you some kind of parameters and then you question yourself and select the ones that have more meaning for you. Es una pregunta, lo asumiste como un planteamiento. Lo asumiste como un planteamiento. Ajá, como una pregunta. Did you assume it Argument. as a question or as a statement?
¿Tú qué opinas, José? Sí, yo estoy completamente de acuerdo con Simón. I completely agree with Simon. Entonces, venimos condicionados por lo genético y por lo sociocultural, el primero y el segundo estado. So we're conditioned by the genetical and the social cultural, the first and the second state. Yoga vendría siendo también como un condicionamiento sociocultural. Yoga would also come to be like a social cultural conditioning. Te da unos parámetros It generales, gives you some general parameters, pero but el yogi decide sobre esos parámetros. the yogi decides on those parameters, Decide cuáles estados particulares de ser decides which states of being, particular states of being, o cuáles valores resuenan con él, or which values resonate the most with them, y con base a ello and based on that, decide cuáles sigue cultivando o cuáles no. the yogi decides which one they will cultivate more or not. Si sigue exactamente eso o los opuestos. Es simplemente una guía. It is simply like a guide, Pero el yogi pues tiene esa capacidad de autoobservación y de decisión. but in the end, it's the yogi, the one that has that capacity of self-observe and decide. Ese sería para mí el tercer nivel en yoga. That would be for me the third level in yoga. El cultivo de valores y estados particulares de ser, Cultivating particular values and states of being. entendiendo que el yoga te da como una referencia general, Understanding that yoga gives you like a kind of general reference, así como lo hace la sociedad, just as society, pero el yogi decide. but the yogi decides. Bien. Yo también le respondo a Simón, estoy de acuerdo. I will answer to Simon as well, I agree. Y la prueba de lo que Simón preguntó, plantea, And the proof of what Simon asks or settles es que hay diferentes herramientas y caminos de yoga. is that there are different tools or paths of yoga. Todas van hacia lo mismo, They all go towards the same, pero se diferencian. but they are Y las differentiated. diferencias pueden ser grandes. And the differences can get to be very big. Por ejemplo, la diferencia en Ñaña Yogi For example, the difference between a Jnana yogi frente a un Bhakti in front of a Bhakti yogi y un Bhakti and a Bhakti frente a un Raya Yogi, por ejemplo. in front of a Raya yogi, for example. Entonces la persona So the person sí escoge does choose la forma the form de conformidad como se identifica con ella, according to how they identify with it, de conformidad con su naturaleza y temperamento, according to their own nature and que temperament, corresponde a la etapa de vida por la que está pasando. which would correspond to the life stage they are at. Por eso uno va cambiando el proceso de yoga. That's why in the process of yoga one changes. Y bueno, entonces José ya terminó el planteamiento, el tercer elemento. So Jose settled the third element already. Lo que quedaría por agregar antes de pasar al cuarto paso What we will have to add before getting to the fourth stage es que aunque la persona no llegara al cuarto nivel, is that even though the person would not get to the fourth stage, ya los tres primeros cambiaron completamente, radicalmente a la persona. the first three stages already changed the person radically. Como estrategia de supervivencia, ya identificamos que la persona cambió. As a survival strategy, we already identified the person changed. Ya cultivó aspectos nuevos, diferentes de su forma física, This person already cultivated new or different aspects of their physical form, observó y transformó su parte mental y emocional, observed and transformed their emotional side, y con base a ello decidió hacia dónde encaminarla. and based on that, they decided on how to channel it. Decidió cultivar una serie de valores y estados particulares de ser, They decided to cultivate certain particular states of being, y se desapega del resultado. and they detach from the result. Quizás sea catastrófico lo que decida, Maybe the decision will bring chaos, y ya nos llevaría al cuarto paso, and that would lead us to the fourth stage, que sería entre los estados particulares de ser, which would be in those particular states of being, en los que hablamos en el punto 3. in the ones we mentioned at the third point. Digamos que el yogi selecciona un valor, Let's say that the yogi selects a value, por ejemplo, amor, for example, love, o compasión, or compassion, o servicio, or service, o comprensión, or comprehension. pero en el trasfondo de todos esos valores But at the background of all those values, estaría el cuarto nivel. there's the fourth stage, Todos esos valores son expresiones de lo inefable que resulta estar vivo. or all those values are expressions of the ineffableness of being alive. Sí, porque, o sea, ¿qué es el amor? Because, yeah, what's love? ¿O qué es la compasión? Or what is compassion? Son formas simplificadas They are simplified forms del humano tratar de darle forma a la realidad. of the human trying to give shape to reality.
En un estado más avanzado, in a more advanced state, el yogi estaría como en un estado de asombro the yogi would be like in an amazement kind of state frente a la vida misma, in regards to life itself, pero siendo completamente funcional. but by being completely functional. Bueno, si así lo decide. Well, if they decide to. Yo no entiendo muy bien el planteamiento que haces de ese cuarto estado. I don't understand very well the fourth stage that you give. Sería el equivalente a lo que en la literatura clásica llaman estados de iluminación o de samadhi. It would be the parallel to what in the literature they call as samadhi or enlightenment. En el states. punto 3 In the third point, teníamos estados particulares de ser o valores we had particular states of being or values que eran específicos. that were specific. Los podemos de alguna manera enumerar y expresar, We can somehow classify them and express them. aunque difíciles. Even though it's hard, Uno puede explicar qué es el amor, you could try to explain what is love, qué es la compasión, what is compassion, la dicha, bliss. pero en el siguiente estado tú no puedes explicar qué es la iluminación, But at the next stage, you cannot get to explain what enlightenment is, qué es la realidad, what reality is, lo inefable de la vida. the ineffableness of life. Lo puedes explicar y explicar, pero no vas a llegar a una concreción. You can explain it and try to explain it, but you will never get to find a conclusion. Ese sería el cuarto estado. La persona quedaría en un estado de asombro sin perder su funcionalidad. That would be the fourth stage. The person would stay or remain in an amazement state without losing its functionality. Ok, bien. Hemos hablado de que las personas pueden estar, tú lo mencionaste en estos días de nuevo, que las personas pueden estar en estado de iluminación y tener una vida común y corriente. So we have spoken about this, that people can get to be in an enlightened kind of state and have a normal life. Bueno, ese común y corriente es entre comillas, lógicamente, Well, that normal life is between quotes, logically. porque se entendería que desde ese estado de iluminación, pues obviamente su forma de percibir la vida no sería tan común y corriente. Because it would be understood that from that state of enlightenment, the way of perceiving life will not be so ordinary. Bueno, eso lo dejamos como para profundizarlo en otro podcast. That we will leave it there just to deepen it in later on podcasts. Y creo que este ha sido bastante provechoso. And I think this was a very beneficial Un podcast. tema que era muy importante precisar. A topic that was really important to precise. Entonces, para resumir, So to summarize, si todo el yoga se trata de disciplinar la mente, if all yoga is about the disciplining of the mind, ¿cómo puedes disciplinar la mente si ni siquiera tienes un control sobre tu cuerpo? how could you discipline the mind if you don't even have a control on the body? ¿Cómo puedes intervenir sobre tu mente si no tienes un control sobre las emociones? How could you intervene on your mind if you don't have any control on the emotions? En el tercer paso, At the third stage, pues ya entonces intervienes en el pensamiento mismo, well, you intervene on thought itself, en la forma de escoger tus propios pensamientos y formas de entendimiento y percepción. on the way in which you choose your own thoughts and forms of perception. Y esto And this ya te abriría las puertas would open the door for you para el proceso o el estado de iluminación. for the process or the state of enlightenment. Y como lo dice el mismo José, And as Jose himself says it, así no llegues a ese cuarto estado, even though you won't get to that fourth stage, cualquiera de los tres anteriores que logres any of the previous three stages you achieve, ya es un logro profundo, importante. it is already an important achievement. Entonces vale la pena. So it is worth it. Vale la pena hacer el proceso de yoga. It is worth to do the yoga process. Y pues nada, la persona puede llegar entonces a alcanzar un buen nivel de realización. And so like that, the person can get to achieve a great level of fulfillment. Y esto es algo que está correspondiente a lo que falta por estudiar en el sutra número 40. And this is something that we have to study in the 40th Sutra, Donde menciona exactamente eso. where that is mentioned precisely, Y es que quedamos preparados con los procesos de yoga which is that through the process of yoga, we are prepared para en algún momento entrar a alcanzar el samadhi. to enter at some point to get or reach samadhi. Para finalizar, To end, esos tres niveles, those three levels, three stages, todos all of them,
se logran es a través de las técnicas de yoga, are achieved through the techniques of yoga que van todas encaminadas alrededor de la meditación. that go all directed towards meditation. Siempre pensando Always en thinking la meditación on meditation como una forma de disciplina o de disciplinar la mente. as a form to discipline the mind. ¿Entiendes eso? You understand that? Por eso, todo Tan- lo que sea práctica que no busque el disciplinar la mente no es meditación. That is why everything that is a practice that is not intended to discipline the mind is not meditation. Por eso las afirmaciones positivas no tienen nada que ver con yoga, That's why positive affirmations don't have anything to do with yoga, ni el New Age, nor New Age, ni la sanación, nor healing, ni los ángeles, nor angels, ni las meditaciones New Age. nor the New Age meditations. Si nada de eso va a disciplinar la mente, a purificarla hacia el Baba Shuddhi, If none of that is directed towards purifying the mind towards the Baba Shuddhi, no es meditación. it is not meditation. Muy bien, de esta forma terminamos este podcast. So like this, we're done with this podcast. Muchas gracias, muchachos. Thank you very much, guys. Y ustedes nos escuchamos en la próxima. And we will listen to each other next time. Chao.